Entrevista Central. Mañana, miércoles 24 de julio, el colectivo de familiares y amigos de Nibia hará en nuestra Casa de Estudios, la Facultad de Información y Comunicación, un acto a 50 años del asesinato en dictadura de Nibia Zabalza-Garay. En el marco del evento se homenajeará a quienes lograron hacer justicia por el asesinato de quien fuera estudiante y docente de literatura y militante de la Juventud Comunista. Entre los homenajeados se encuentra el ex intendente de Canelones, Marcos Carámbula, quien fue compañero de militancia de Nibia y a quien recibimos en Comunidad Odelar. Marcos, gracias por estos minutos. Bueno, muchísimas gracias. Es un gusto para mí hablar con la radio de la universidad y les pido disculpas de no poder estar presente presencialmente allí. Agradecemos tu presencia igualmente de forma telefónica. Marcos, a 50 años, ¿qué despierta este reconocimiento y este acto homenaje que impulsan amigos y familiares de Nibia? Bueno, a mí me parece extraordinario, ¿verdad? Porque de alguna manera, cuando uno piensa en aquella vida tan joven, con apenas 24 años, que fuera asesinada durante la dictadura, con todo por delante. Nibia era una muchacha alegre, sonriente, ya egresada del IPA. En poco tiempo iba a establecer, se iba a casar con Paco Laurenzo, su compañero. Una muchacha soñadora, pero al mismo tiempo militante constante, desde el IPA y desde la FEU. Uno piensa que es muy importante que esa vida truncada tan injustamente hace 50 años siga viviendo en nosotros, y a mí me parece que es muy importante que sea justamente en la facultad, en la universidad, porque tiene el valor del reconocimiento de la gente con la cual militaba y trabajaba Nibia. Nibia era de Juan Lacase, de Nueva Alvesia. Su padre trabajaba en Juan Lacase, en Campo Mar, una familia de trabajadores que con gran esfuerzo vino a Montevideo a estudiar. Vivía en el hogar de estudiantes de Juan Lacase, de ahí fue que la secuestraron, y al otro día inmediatamente aparece muerta, y además le comunican a la familia de un día para otro que no podían abrir su cajón y le entregan el cuerpo, ¿verdad? Es de una injusticia y de una indignación que genera. Confieso que aún a 50 años todavía sigo sintiendo el estremecimiento que fue ir a Nueva Alvesia justamente con Paco, su compañero, y con otros compañeros, y llegar allá y encontrar la casa donde la estaban velando a Nibia, que era la casa de la tía, rodeada de militares, con un clima de terror tremendo. Y a mí me parece que hace muy bien la universidad, y yo te agradezco este reportaje, porque seguramente, te digo, porque pasó con mis nietos, que le contaba esto, y ni idea de lo que podía haber pasado, ni idea de la dimensión de lo que fue la dictadura, ¿no? Hace muy bien la Uniradio en comunicar acerca de este hecho, y hace muy bien la universidad en homenajear mañana a Nibia. Son cuestiones que vivimos durante la dictadura, que tal vez muchos de nosotros que venimos de aquella generación del 68, como la llama Baña Marcarián, vamos asumiendo, registrando y de alguna manera asumiendo ya como parte de la historia, pero tiene que estar presente en el registro de lo que fue una dictadura muy dura, como sufrimos en el Uruguay desde el 73 al 84. Fíjate que Nibia la asesinan apenas un año después de la dictadura, en el 74. Y el último asesinado por la dictadura fue Vladimir Roslik en abril del 84, también en condiciones impresionantes, de un grupo de oficiales torturándolo hasta que muriera Roslik, ¿no? Entonces me parece que el valor que tiene este recuerdo mañana es eso, que el Nibia esté en nosotros, no solo en la que la conocimos, sino en las generaciones que vinieron después, para aquilatar
lo que fue aquel periodo y para que nunca más se vuelva a dar, ¿no? Ahora, Marcos, vos comentabas un poco el momento cuando fueron a la casa de Nibia, donde la estaban velando y que estaban llenos de militares. En su momento vos habías, desobedecido una orden militar de no abrir el cajón y sin embargo lo hiciste y expusiste el actual militar en una época, en la que desafiar órdenes suponía grandes consecuencias, ¿no? ¿Cómo lo ves en retrospectiva? Bueno, sí, lo que tú decís es así, ¿verdad? Era un momento muy, muy especial. Nosotros éramos tan jóvenes como Nibia, y en aquel momento lo que primaba era el compromiso con aquella compañera, de militancia, compañera amiga, que la habíamos visto poco tiempo antes en una despedida, en un cumpleaños, que era la forma que se buscaba de encontrarse ya, como una forma de adelantar su casamiento. Entonces uno sentía la obligación de hacerlo más allá de las consecuencias que pudiera tener. Efectivamente, desoyendo todas las órdenes militares, los militares que estaban alrededor, los familiares de Nibia habían intentado con médicos de la zona, pero claro, primaba el temor, primaba la represalia, y yo los entiendo, eran médicos que ejercían la medicina ahí en la zona de Nueva Albesia, Juan Lacase, y no se pudo hacer, y lo único que iba a quedar era el resultado de una autopsia que fue en menos de 24 horas, hecha por el doctor Mautone y formada como suicidio. Entonces, por pedido de los familiares y por convicción nuestra, hicimos lo que tú decís, abrimos. Te imaginas el dolor enorme que significaba para cada uno de nosotros ver la Nibia así. Yo era estudiante de medicina, me recibí ese año, en el 74, había dado ya la práctica forense, medicina legal, por lo tanto tenía algunas nociones. Lo que hice fue hacer un reconocimiento externo, y al lado mío un hermano, Juan y Dante, y otros compañeros, Dante Ackerman, y otros compañeros fueron anotando lo que yo iba describiendo. Y cuando volvimos de lo de Nibia, recuerdo todavía lo que fue el entierro de Nibia, todos caminando por el centro de la calle y los militares alrededor, rodeando aquel grupo de vecinos, amigas que lo querían mucho a su familia de Nueva Helvecia y también de Juan Lacase, y los que habíamos ido de Montevideo, con un profundo dolor y rodeados por los militares hasta el cementerio. Cuando volvimos, hicimos lo que habíamos pensado, es decir, nos fuimos a la casa, y aquí quiero homenajearlo al doctor Julio Arzuaga, que era el profesor de medicina legal, que era el decano de la Facultad de Medicina, porque el decano Carlevaro se había exiliado en Buenos Aires porque lo estaban buscando, y entonces le describí todo lo que vimos, y él fue contundente, tajante en decirme: esto no fue un suicidio, seguramente fue lo que en aquel momento se hacía, que era el submarino en agua, pero también un submarino seco que te ponía en una bolsa de nylon para que no pudieras respirar, y generalmente el riesgo mayor, que seguramente es lo que pasó con Nibia, es que hagas un paro cardíaco, un infarto, una consecuencia por la falta de oxígeno, ¿verdad? Por la hipoxia que te generaba el submarino seco, como le llamaban. Pero así, el recuerdo de aquel hombre transido por el dolor, también el profesor Arzuaga, que accedió a que fuera a la casa, que le describiera, y fue que en definitiva nos hizo el diagnóstico, ¿no? En la noche, cuando volví en definitiva a mi casa, yo andaba en una mearía en aquel tiempo, desapareció la mearía en función de las represalias que tú decís, y como 4 o 5 días después apareció. Seguramente era para ver si ahí había algo, si había alguna cosa, en fin. Era un momento muy muy duro, ¿no? Muy duro, muy duro. Y estamos hablando del 74, ¿no? A un año de inicio de la dictadura. Bueno, Marcos, vos relatabas un poco todo esto, el hecho de que hayas abierto el cajón y hecho esas anotaciones permitieron luego construir más bien la autopsia de Nibia, que fue importante en este caso para encontrar justicia muchos años después, cuando su hermana en 2004 radica la denuncia.
¿Qué rol consideras que tuviste o no sé, tomaste dimensión recién ahí de la importancia de las anotaciones? Bueno, fíjate que habían pasado desde el 74 al 2004, cuando sus hermanas y su hermano empiezan, Estela particularmente, a tratar de recomponer aquella situación. Habían pasado casi 30 años. Entonces, te confieso que yo nunca pensé que aquellas anotaciones y aquel diagnóstico hecho en condiciones durísimas pudieran en un momento, por el valor de la familia de Nibia, que nunca aceptó, porque la conocían a Nibia y las amigas y nosotros, ni hablar, nunca podíamos pensar en que Nibia se hubiera suicidado. Era una mujer de una vitalidad, una muchacha de una vitalidad impresionante, poeta, escribía cuentos, aparte de ser egresada del IPA, ya daba clases allá en Nueva Helvecia, de una militancia constante. Hay un poema de Tatiana Oroña que la define muy bien. Nunca, te confieso, pensé, porque en el interín fue toda la dictadura, con todo lo que pasamos el pueblo uruguayo, detenciones, desaparecidos, muerte en la tortura, exiliados, y que aquello que hicimos en aquel momento en Juan Lacase pudiera tener la dimensión para alcanzar justicia. Y ahí el rol de la familia, el rol del abogado Juan Herrandonea, que fue el que siguió todo el trámite, de la fiscal Mirta Gianse, que vio la forma de poder romper la ley de caducidad y hacer del caso de Nibia un caso que fuera posible juzgar, y también el rol de Hugo Rodríguez Almada, que profesor de medicina legal, que reconstruyó lo que se llama una autopsia psicológica, es decir, a partir de los datos de la vida de Nibia. Es un tema que toma mucha vigencia después y ahora, y entonces entre el testimonio aquel primero y luego estos compañeros muy valientes, tanto Mirta como Juan como Hugo, permitió recomponer la situación y que finalmente hubiera justicia, ¿no? Y darle tranquilidad, digamos, a la familia, que nunca aceptó aquel informe de autopsia que le llegó el primer día. Ahora, Marcos, hablábamos un poco de Nueva Helvecia, de la vida de Nibia de Nueva Helvecia, y te quería preguntar, bueno, ¿cómo valorás el hecho de que justamente en Nueva Helvecia se recuerda a Nibia en diferentes lugares, ¿no? Con la calle, con la placa, o sea, con el monumento, con un comité de base, considerando que Nueva Helvecia, a diferencia quizá de Juan Lacase, que tiene una raíz más, se quiere, obrera, de militancia, ¿no? Nueva Helvecia es un poco más conservadora. Sí, tiene, mira, hace pocos días fui justamente al homenaje que se le hizo a Nibia en el comité de base que lleva su nombre. Hace poquitos días, creo que 2 semanas, algo así. 2 semanas. Sí. Y fue muy emotivo, ¿verdad? Porque estaban los compañeros compañeros y compañeras del Frente que habían hace 20 años resuelto nombrar el comité con el nombre de Nibia. Estaban muchos de los compañeros y compañeras que habían logrado que una calle y un espacio llevara el homenaje a Nibia. Por supuesto que estaban sus hermanas, su tía, su familia ahí presente. Y por supuesto estábamos todos nosotros, compañeros y compañeras de Nibia, inclusive un grupo de compañeras de Nibia del IPA, que han trabajado, Antonia Yáñez y otros compañeros y compañeras, han trabajado mucho por la memoria de Nibia. Y lo que tú decís es muy significativo, porque efectivamente Nueva Helvecia es un pueblo de tradición muy conservadora, respeto mucho esas tradiciones, pero nada que ver con Juan Lacase, donde hay una historia obrera, sindical muy importante, y que ha hecho que las fuerzas de izquierda ganen en Juan Lacase, hasta el punto que los alcaldes de Juan Lacase son y han sido del Frente Amplio. Nueva Helvecia es otra población. Colonia es muy diversa, ¿verdad? Tiene varios pueblos cada uno, pero efectivamente Colonia Suiza, Nueva Helvecia, es una población básicamente muy conservadora por sus orígenes, por su historia, por la forma de afincarse, con su característica, ¿verdad? Y uno las respeta mucho, pero es así. Sin embargo, Nibia trascendió esa circunstancia de su pueblo
de origen por lo que era Nibia. Fíjate que todavía Nibia no se había recibido, y Omar Moreira, que era el director del liceo de Nueva Helvecia, de Colonia Suiza, que la conocía de estudiante, que sabía de su capacidad, la convoca para empezar a dar clases a uno recibido en su pueblo. Y muy, muy querida, ¿verdad? Es decir, en aquellas circunstancias tan dolorosas hubo gente que se acercó, aún pasando el cerco militar y no teniendo nada que ver con las ideas de Nibia, que era conocida como militante de la Juventud Comunista, llegaron a darle un beso a las familiares, gente de allí, de Nueva Helvecia, que ya te digo, no tenían que ver con las ideas de Nibia. Entonces, desde el mismo momento en que el cuerpo de Nibia fue entregado en su pueblo, desde aquel mismo momento que se le veló, luego se le colocó una placa que desapareció en el cementerio donde estaba enterrado Nibia, y finalmente apareció y ahí se volvió a recordar en su pueblo. Es decir, esa figura de aquella muchacha joven, bonita, sonriente, alegre, muy inteligente, capaz, comprometida con su pueblo, trascendió siempre lo que podía ser estrictamente la cercanía de la militancia y del pueblo frente amplista. Entonces, Nibia hoy, sin duda, es un emblema, y ha habido concursos de cuentos, ha habido concursos literarios con el nombre de Nibia allá en Nueva Helvecia. Me parece que es sumamente importante esta pregunta que tú me haces, porque digo, Nibia trasciende y está en nosotros y está en su pueblo, ¿no? Y eso, como de alguna manera, para aquellos que pensamos en el humanismo, que pensamos en la vida esta que tenemos, y no en el más allá, sino en el más acá, el que Nibia siga viviendo en todos nosotros es una forma de reconfortar, ¿verdad? Uh-huh. Marcos, hablabas de cuando eras estudiante, hablabas del movimiento estudiantil. Concretamente, la FEU ha demostrado un compromiso a lo largo del tiempo, y creo que en la actualidad, con la defensa de los derechos humanos, importante. ¿Cómo valorás que al día de hoy el movimiento estudiantil todavía siga reivindicando este pedido por memoria, verdad y justicia? Mira, yo lo veo como muy importante. Nosotros somos parte de esa generación. Bueno, mi compañera, mi señora Elena Pareja, que llevamos más de 50 años juntos, y antes de militancia era estudiante del IPA, y también conoció mucho a Nibia, por lo tanto hay un sentimiento muy cercano, pero reconstruíamos lo que era en aquel momento la FEU, el IPA, la EM, donde nosotros militábamos, el SEDA, bueno, el SEDA de Arquitectura, cada uno de aquellos centros. No te olvides que en el 68 es cuando asesinan a Liberarse, a Hugo de los Santos, a Susana Pintos, y después, digamos, el proceso de represión y de instalación de la doctrina de la seguridad nacional no arranca en junio del 73, arranca mucho antes. Había un plan sistemático de seguimiento, vigilancia y hostigamiento a lo que se estaba dando. En el 65 se dio el Congreso del Pueblo, la unidad de la clase trabajadora en la CNT. En el 71 nace el Frente Amplio, es decir, eran años de mucha militancia. Y la FEU, a la cual nosotros de alguna manera nos sentimos hijos de la FEU, hijos de la EMA, en mi caso, de la Asociación de Estudiantes de Medicina, porque fueron nuestros años de aprendizaje, de compromiso, de dureza. A nosotros fue un impacto muy grande el asesinato de Liberarse, y poco tiempo después, en septiembre, el de Hugo de los Santos y de Susana Pintos. En caso nuestro, ver a una compañera cuando salíamos de la facultad, una manifestación baleada, que de milagro se salvó porque le pasó muy cerquita de su cabeza. Entonces todos nosotros veníamos sintiendo el impacto de que estamos viviendo una nueva época. Para darte un ejemplo, nosotros en el 67, en la lucha por el presupuesto de la universidad, esa lucha permanente y aún hoy retaseada, el presupuesto para la universidad, salíamos de la Facultad de Medicina
y nos metíamos adentro del Salón de los Pasos Perdidos en el Palacio Legislativo y ahí acampábamos con nuestras túnicas hasta que al final nos retiraran pidiendo por presupuesto. Eso a partir del 68 fue imposible, ¿verdad? La represión de las manifestaciones estudiantiles. A nosotros un buen día nos cercaron en la facultad, estuvimos 5 días dentro de la facultad cercados por las fuerzas represivas, y todo eso fue un camino creciente que a nosotros nos fue dando una idea de lo que se estaban viviendo. Y en eso la EM, los centros estudiantiles, la FEU, jugaron un rol fundamental, primero en la lucha por sus temas, presupuesto, pero luego ya a partir del 68 en la lucha por la libertad, por la democracia, por el respeto a la autonomía. Fue un rol muy activo la FEU en aquel tiempo, y uno registra todo lo que se hizo, tanto en la FEU hasta que fueron las elecciones universitarias en el 73, que ya en pleno golpe de Estado, lo tengo muy presente, el 11 de septiembre del 73, estábamos viendo los resultados donde la FEU ganó las elecciones del orden estudiantil, donde después, y también los docentes ganaron las elecciones en el orden docentes, con una gran votación de los egresados el mismo día que era el golpe de Estado en Chile. Ahí recuerdo que nos agolpamos todos en la universidad, por un lado celebrando los resultados de las elecciones universitarias hechas de dictadura, con una gran campaña de miedo, y al mismo tiempo el profundo dolor que nos provocaba el golpe de Estado en Chile, todavía expectantes que se pudiera revertir. Y de ahí en más, la lucha de la EM, que es la que conozco más, de la FEU en resistencia, la FEU clandestina, la EM clandestina, levantando las banderas de toda la vida, y después en el retomar democrático, lo que fue el 83, cuando las diferentes organizaciones estudiantiles a través de la CEPFEU hicieron aquella marcha formidable en primavera hasta el acto de Francini. O sea que hay una memoria de continuidad entre aquella militancia de la FEU, que fue la misma que militó en el 58 por la ley orgánica, que militó en el 68 por la libertad, la autonomía, la democracia, que militó en clandestinidad hasta aquella marcha formidable del 83 y que sigue militando por estos valores en el día de hoy. Es decir, yo me siento, como te dije al principio, un hijo de la EM formado. Había el profesor Gómez Aedo que decía que había una escuela de formación gremial científica universitaria. Yo lo comparto, ¿verdad? Es la formación gremial que teníamos, que tiene hoy la militancia estudiantil, que se acompañaba de la formación en cada una de nuestras carreras científicas y sobre todo en los valores universitarios. Eso no se puede perder y hay que mantenerlo siempre. Recordamos que mañana será el acto a 50 años del asesinato por la dictadura de Nidia Zabalza-Garay. El homenaje tendrá a Mirta Guiance, Juan Randonea, Hugo Rodríguez y Marcos Carámbula, con quien hablábamos ahora, ex intendente de Canelones, médico neumólogo y egresado de esta casa de estudios. Gracias Marcos por estos minutos en Comunidad Udelar. Muchísimas gracias, Ángel. Discúlpame que me extienda, pero son temas realmente que los sigo sintiendo con mucha profundidad y emoción, ¿no? El agradecimiento es nuestro y extendemos nuevamente la invitación mañana a 18 horas en el aula magna de la Facultad de Información y Comunicación. Muchísimas gracias. Ya volvemos con Comunidad Udelar.